Hoy hacemos el cuarto podcast del libro de David Cabero, Decidiendo en tiempos de paz y de guerra. David, en tu libro nos hablas de la cultura de cada equipo y nos dices que la cultura de cada equipo es la base para decidir acertadamente, por tanto, decidir con acierto. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Cuando hablas de que esta cultura de cada equipo es la base para decidir con acierto, ¿de qué hablamos? Sí, mira, David, la cultura engloba muchas cosas, ¿no? Engloba cómo se hacen, cómo se toman las decisiones, cómo se hacen las cosas, ¿no? En tu casa, en tu empresa, en tu equipo, cómo se discuten esas diferencias y también qué comportamientos son aceptados y Claro. cuáles no, que están ligados, relacionados con los valores de la empresa en ese caso. Suena como a límites, ¿no? Suena como a límites. Hay unos límites determinados, un poco, ¿no? Son límites, pero no solo. La cultura también son los rituales, ¿no? Cuando nos reunimos, ¿cómo nos reunimos? ¿Quién habla? ¿Qué agenda hay? ¿Cómo hacemos? O sea, el límite lo dictan sí los valores quizás, ¿no? Pero básicamente es cómo hacemos, qué hacemos y cómo hacemos. Eso es la cultura. Metodologías, quizá, metodologías de También. funcionamiento. Al También. final la cultura es como un saco donde hay muchas cosas que se ven y cosas que no se ven tanto. Cuando tú estás en una empresa y esa empresa es una empresa familiar, a veces oirás en los pasillos esto, José, que era el fundador, no lo Claro, hubiera hecho nunca así, ¿no? claro. Esto es cultura. Esto es Entonces, interesante. la cultura lo que hace es, si tienes una cultura donde se favorece el trabajo en equipo, la cooperación, y se evita la competencia interna, ¿no? En vez de generar división, desconfianza, ¿no? Si esta es una cultura positiva Sí, de trabajo, esto facilita el trabajo de decidir. Si al contrario los equipos intentan competir, intentan ser ellos, ¿no? Y ese ego que sale cada vez que se discute algo, pues eso te va a recordar situaciones pasadas seguramente en las que el proceso de decisión no es ideal y aumenta mucho el riesgo de equivocarse. Oye, hablamos en tu libro de este concepto de tiempo de paz, tiempo de guerra. Vamos a estos dos escenarios, David. ¿Cómo se construye una cultura de equipo que funcione bien en tiempos de paz? Y luego hablaremos de la otra, en tiempos de guerra. En tiempos de paz, ¿cómo se construye una buena cultura de equipo? Sí, en tiempos de paz, la diferencia entre los tiempos de paz y de guerra es el estrés, la dificultad, el miedo que se genera en los equipos y en los directivos por la situación, ¿no? Tenemos una situación en la que vamos a una recesión y eso genera mucha más dificultad para las personas que deciden. Unas porque tienen miedo, otros porque dudan y les cuesta tomar más decisiones porque las decisiones son mucho más relevantes y tienen un impacto mucho más alto para la Claro. organización. En tiempos de paz, el agua está más calmada, tú estás trabajando con buenos resultados, la economía va bien y es el momento donde esa cultura de generarse, esa forma de trabajar que nos ayudará en los momentos de guerra que el equipo funcione mejor. Y ahí la gran responsabilidad es el CEO. El CEO es como el que cura la cultura, ¿no? El que se asegura que la empresa y los equipos son un reflejo de lo que él quiere, cómo quiere que las cosas se hagan. Con lo cual, el CEO y los directivos, ejecutivos, tenemos una responsabilidad muy alta en mantener, ¿no? Y mejorar esa cultura. Y luego, evidentemente, la importancia es que los equipos la sigan y que compren y se comprometan en esa manera de hacer las cosas. Has vivido en diversos países, David, esencialmente en tres, y tienes lazos muy fuertes, muy estrechos con la cultura francesa. Desde tu perspectiva internacional, desde esta mirada global, ¿cómo nos dirías, cómo nos dirías que el país de origen de los miembros de cada equipo influye realmente, influye decisivamente en la cultura de equipo en este proceso de toma de decisiones? ¿Cuál es el peso? Sí, yo una parte de mis estudios los hice en Francia, en una escuela de negocios francesa. He vivido en Francia y he trabajado tanto para dos empresas, en su momento L'Oréal y luego más tarde ahora para Vic. Soy presidente de la Cámara de Comercio Francesa de Barcelona, con lo cual la cultura francesa me es muy próxima, dado esa conexión y esa relación histórica con Francia, nuestro país vecino.
En Francia, una de las cosas que he extraído, ¿no?, analizando cómo son los franceses, es que es una cultura de gente inconformista, ¿no? En Francia lo que decimos, la gente se queja. Bueno, cuando se queja lo que hace al final es criticar algo que no le gusta, que parece que debería ser diferente, que deberían cambiar. Es una cultura inconformista, y esa cultura inconformista es muy fácil en una cultura así triangular ideas, porque si tú preguntas, todo el mundo no tiene una opinión sobre lo que hace el departamento de marketing, de finanzas, el director general, y eso es bueno. Tiene una parte buena, que es: yo te doy mi opinión, he analizado, yo pienso que eso es erróneo y yo lo haría de otra manera. Cuando estás en una reunión, yo me acuerdo cuando estaba trabajando hace muchos años en L'Oréal, ¿Sí? hay la sala de confrontación, se llamaba sala de confrontación. Esto es muy típico de la cultura francesa. La otra cara de la moneda, cuando esa discusión, esa triangulación se eterniza, es el Claro, hecho de no tomar decisiones. Entonces, claro. Francia, comparado con otros países anglosajones, a veces es Más lenta, más lenta. más lenta en la toma de decisiones. Eso es el sesgo y el riesgo que puede tener una cultura donde se discute mucho, pero lo bueno es eso, es que es una cultura donde facilita ese debate, y eso, si lo lleva a Europa, Europa tenemos ese regalo que es la diversidad, ¿no? Claro. Diversidad cultural muy grande. Hay muy pocos sitios en el mundo donde en tan pocos kilómetros puedes tener tanta diversidad. Ajá. Y eso, pienso, es un regalo y es una suerte para las multinacionales que hay que saber utilizar. Ponos algún ejemplo concreto, David, cuando hablamos de este escenario. ¿Algún ejemplo concreto? Sí, ejemplos pues cuando tú tienes en el equipo hay que tomar una decisión y tenemos una discusión que hacer, ¿no? En culturas del este, por ejemplo, a Sí, veces, que son mucho más jerárquicas, pues el riesgo es que la gente no te explique o no te diga lo que realmente piensa. Y claro. espera más al líder que se posicione, y luego lo que hace es validar la posición del líder. En Francia, cuando entras en a una reunión, eh, cada uno te dice lo que piensa, cada uno a la primera, dice: no estoy de acuerdo. Entonces, es un ejemplo, lo he visto muchas veces. A mí me gusta también que al final de esa discusión haya una decisión, ¿no? Y ese es mi trabajo. El reto, ese Pero a es mí el es algo que me reto. gusta, Claro. y es algo que cualquier persona que ha trabajado con equipos franceses, pienso que le recordará situaciones vividas. Genial. Oye, por tanto, en conclusión, 3 ideas esenciales de hoy. Sí, para mí la primera idea es que la cultura del equipo es la base para poder acertar, ¿no? Esa cultura abierta, ¿no?, a la discusión. Hay que tener en cuenta que la cultura del equipo se le añade la cultura del país de origen, Ujú. es lo que hablábamos, ¿no?, de diferencias entre países del este, Francia, y que el líder genera cultura, no la impone, la cura y se cuida de ella. Y un último, que sería esa importancia de la multiculturalidad, que es a la vez un regalo y es también un reto. Oye, con esto acabamos el 4º podcast. Recordamos a todos los que nos escucháis, casi como un mantra que vamos a repetir, que quien no decide no se equivoca, pero tampoco aprende. Os invitamos a escuchar el 5º podcast de David Cabero, que será dentro de un mes. David, gracias. Gracias a ti, David.